Ok, vamos a compartir pantalla. Espero que estén todos bien en sus casas. Presten mucha atención a lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy día vamos a aplicar estrategias de comprensión lectora en distintos tipos de textos, pero vamos a hablar hoy día acerca del mito. El nombre de nuestra clase entonces, aplicar estrategias de comprensión lectora en tipo de texto, mito. Ahí sí. Así que vayan anotando entonces el nombre de la clase para yo pasar a explicar el objetivo inmediatamente. Aplicar estrategias de comprensión lectora en tipo de texto, el mito. Lo anotan y me levantan la manito para yo poder avanzar. ¿Ya? Aplicar estrategias de comprensión lectora en tipo de texto, mito vamos a hablar hoy. Comenzamos entonces. Nuestro objetivo de hoy, jueves 8 de abril, consiste en aplicar estrategias de comprensión lectora en tipo de texto y vamos a trabajar el mito. Vayan anotando el objetivo de hoy, aplicar estrategias de comprensión lectora en tipo de texto, el mito. Lo anotan rápidamente para que podamos avanzar. Muy bien, Colomba, León. Vamos anotando el objetivo entonces. Comenzamos. Vamos a hacer una revisión rápidamente de la actividad de la clase anterior. Ustedes tenían que responder en su cuaderno las siguientes preguntas de acuerdo a la leyenda que habíamos trabajado el 5 de abril, que era la leyenda del Pehuen, ¿verdad? Rápidamente, ¿por qué el pueblo pehuenche pasó hambre ese año? ¿Por qué el pueblo pehuenche pasó hambre ese año? ¿Qué nos va a responder esa pregunta? ¿Por qué ahí, Agustín Moraga? Fue un invierno muy crudo. Fue un invierno muy frío, muy crudo, ¿cierto? Muy bien, Agustín. Explica a partir del texto la siguiente oración. Nehuenchen, el Dios creador, no escuchaba las plegarias. ¿Quién nos va a responder esa pregunta? Rafael. ¿Tiene que habilitar? ¿No? Ya. Analí. También él parecía dormir. Ya, muy bien. ¿Qué hizo el muchacho después de los consejos del anciano? ¿Qué hizo el muchacho después de los consejos del anciano? ¿Qué hizo el muchacho después de los consejos del anciano? ¿Qué nos va a responder, chicos? De los que hicieron la tarea, ¿qué hizo el muchacho después de los consejos del anciano? Tiare tiene levantadita la mano. Fue a decirle a todo el mundo que se comían los piñones. Muy bien, súper bien. ¿Cómo se cocinan los piñones antes de comerlos? ¿Cómo se cocinan los piñones antes de comerlos, chicos? Habían dos opciones para poder comerlos. Rafael, ahora sí. Y al tío le digo que antes fui a ver cuál cuaderno y se me perdió la. Acá está. ¿Cómo se cocinan? ¿Cómo se cocinan los piñones? Hay dos formas. Puse la siguiente.
hervirlos o tostarlos. Ya, podían hervirlos o podían tostarlos. Muy bien, Rafael. Luego tenemos a quiénes crees tú que los pehuenches les colgaban regalos en las ramas, Pía. No me acuerdo más. Así es. ¿Hay alguien que tiene habilitado su audio? Ay. ¿Qué? Ahí ya, ahí lo deshabilitaron. ¿A quién es la número 5, Pía? Ahora sí. Ya, a su Dios. A su Dios. Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Qué crees tú que quiere explicar esta leyenda? ¿Qué crees tú que quiere explicar esta leyenda? ¿Qué nos va a responder, chiquillos? Pía también. Que siempre hay alternativa. Siempre tenemos alternativas para poder solucionar estas dificultades, ¿cierto? En este caso ellos tenían hambre, pero pensaban, porque había tenido un invierno muy crudo, muy frío, y ellos pensaban que se iban a envenenar al comer estos piñones, por eso estaban muriendo los ancianos, los niños, y estaban muriendo de hambre. Pero después se dieron cuenta, por lo que les dijeron, que estos se podían hervir o se podían tostar, y ahí podían alimentar a todos. Dice, escribe 2 preguntas más que te gustaría saber sobre esta leyenda. Escribe 2 preguntas más que te gustaría saber sobre esta leyenda. ¿Qué nos quiere decir una pregunta? Tengo ahí, espéreme un poquito. Aquí, Leonardo, dígame una pregunta. Leo, tiene que habilitar su audio. No puede parecer. Annalí, dígame una pregunta. Y después Pía. Que esos árboles que no se hubieran extinguido. ¿Cómo? Que esos árboles no se hubieran extinguido. Ah, ya. ¿Quieres saber acerca de que no se hayan extinguido los árboles que aparecen? Muy bien, Annalí. Pía, la segunda pregunta. ¿Qué año pasó? ¿En qué año pasó? Mira qué interesante, porque en la leyenda no aparece qué año ocurrió, pero sí sabemos que ocurrió hace años atrás. Y en el sur de nuestro país es una leyenda mapuche. Muy bien las preguntas. Vamos a continuar. Ahora les voy a pedir que presten atención al video que vamos a observar. Es acerca de un mito. Así que muy atentos al audio. Ahora sí. Lo primero que vamos a responder de qué se trata este video. Annalí. Profe, de lo que se trató el video, pero no de las preguntas, es que yo le hice ayer una pregunta a mi papá y adivine que yo le dije a mi papá, papi, o sea, mi papá, porque yo le pregunté cuál es su apellido y me dijo Vite y el de mi mamá es Nancy Chirino. Entonces yo le pregunté, ¿por qué va primero el apellido del hombre y no de la mujer? Y me dijo, porque así es el dicho. Entonces yo le dije, ¿sabes por qué? Porque el hombre nació primero que la mujer. Annalí. ¿De qué ¿Qué? se trata este video, Annalí? Ya, vamos a responder preguntas, por favor, de la clase. Colomba León. Ya, Colomba. No se le escucha. Como de 4. El Ahora video, sí. el video se trataba de un mito que se llamaba Jainá. Las de madera, las de cemento. Ya. como son ¿Y una qué más punta, podemos decir de esto? La de madera tiene una punta, así, una punta, que parece un clavo.
La otra, la de cemento, tiene como... ¿O no tiene nada más que decir? Está ahí con todo. Espera que están... ¿Cachai? Ya te voy a silenciar con lo más. Rafael, ¿de qué se trata? Primeramente, en esa ciudad gobernaba una persona que se llamaba Sol y quemaba casi todos los pueblos. Ya, Pero después las mujeres se levantaron y lo echaron. Y después tomó una mujer llamada Luna su puesto. ya, muy bien, Rafael. Y bueno, y después ellos cada año celebraba una tradición que se llamaba Jainá. Muy bien, Y ahí Rafael. tenían distintos tipos de disfraces. Tenían distintos Y tipos los de disfraces. hombres siempre, casi todos los años se imaginaban hasta que el sol la descubrió que no eran de verdad, sino eran la mujer disfrazada. Entonces le dijo al pueblo, todos los hombres y fueron contra las mujeres. Ya, perfecto. Ahí nos hiciste. Y después, cuando Sol contra Luna lucharon, después se fueron para el espacio. Ahí se dice como del día y la noche. Ya, muy bien, Rafael. ¿Quiénes eran los personajes? Ahora sí, Colomba. ¿Quiénes eran los personajes? Los personajes principales eran Kren y Kra. Muy bien. Muy bien. ¿Quién tomó el poder, chicos? ¿Quién tomó el poder? Gabriela. Luna. Luna. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Qué pasaba en la ceremonia que tenían las mujeres y qué labor realizaban los hombres? ¿Qué pasaba en la ceremonia que tenían las mujeres y qué labor tenían los hombres? ¿Qué nos va a contar? ¿Qué pasaba en la ceremonia y qué labor tenían los hombres? Santiago. Los hombres tenían que cuidar a los hijos y cocinar. ¿Y las mujeres? En el libro que dijeron que se parecía a esa historia, las mujeres no hacían nada. Vamos a ver, Rafael. Cuando Sol se fue, las mujeres tomaron como el poder y los hombres querían que hacer todo. Muy bien, súper bien. ¿Qué descubrió el nuevo Kren? Alberto. Alberto, ¿qué descubrió el nuevo Kren? Tía, que levanté la mano antes. Ah, levantó la mano antes, ya. Del resto, David, ¿qué descubrió el nuevo Kren? O de los que estaban muy atentos al mito que les acabo de mostrar, ¿qué descubrió el nuevo Kren? Parece que el Rafita nomás. Rafa. Ya, Rafa. Descubrió que las mujeres estaban mintiendo. Ya, muy bien. ¿Cuál fue el resultado del enfrentamiento entre Kren y Kra? Colomba. ¿Cuál fue el resultado del enfrentamiento entre Kren y Kra? ¿Está habilitado para que lo habilites? ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Qué te pongo? Ahí lo cortó. Leonardo. Déjala allá, arriba. Tía. Estamos en la penúltima o la última. En la penúltima.
Ah, ya. ¿Y cuál fue el resultado del enfrentamiento? ¿Sí? Que Krim siguió a Kran por todo el planeta persiguiendo a Kra y no la dejaría escapar muy fácil, y así se creó el día y la noche. Muy bien. Entonces ahora la tía pregunta, bajen la manito todos para poder continuar. Ahora la tía pregunta, ¿de qué creen ustedes que se va a tratar la clase hoy? Ya les había dicho el objetivo y el título de la clase. De la leyenda. ¿Qué pasó, Tristán? ¿O del mito? ¿Qué hablaremos? ¿De una leyenda o de un mito? Tristán. ¿Está habilitado para que ponga su audio? Tía, no lo escucho. ¿De qué se va a tratar la clase hoy? Estoy esperando que Tristán me responda. Espérenme, chiquillos, que se me perdió a Tristán. Ahí está. Ya, Tristán. Agustín. Era de las leyendas. Era de las leyendas. No, no, no. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Si les dije en el objetivo de la clase. Tiare. Del mito. Del mito. Muy bien. Ahora bajen sus manitos todos para que podamos avanzar. Ya, miren acá. ¿Ustedes conocen la diferencia entre un mito y una leyenda? En una historia ficticia de un personaje literario que trata de alguna realidad humana y de significación universal, además esta explica que son relatos que cuentan cómo se crearon los cielos, los dioses, ¿cierto? Y de dónde provienen. De eso trata los mitos. Cuando hablamos de un mito, generalmente sus personajes van a ser de dioses, de los griegos, ¿verdad? Y también de cosas sobrenaturales. Acá tenemos la diferencia de lo que es un mito y una leyenda. El mito, uso de la ficción, son fantasías en casi su totalidad. En la leyenda, en cambio, mezclan los hechos reales con ficción. Los personajes de los mitos son seres sobrenaturales y divinos. En cambio, en la leyenda utilizan personajes humanos que defienden valores. El objetivo del mito responde a preguntas por el origen del universo y el objetivo de la leyenda resalta su carácter moralizador y educativo. El contexto del mito se desarrolla en un tiempo y lugar concreto y el contexto de la leyenda es que no es necesariamente real, ¿ya? Cuando estuvimos trabajando la leyenda, dijimos que se transmitía de generación en generación, años atrás, ¿cierto? Y estas podían ir variando un poco su final o podía ir variando un poquito la historia. Y ahora que estamos hablando del mito, sabemos que casi en su totalidad es una fantasía que habla de los personajes que son sobrenaturales y divinos o dioses. El objetivo es responder a las preguntas por el origen del universo y su contexto se desarrolla en un tiempo y lugar concreto. ¿Ya? Acá vamos a trabajar en conjunto un mito. Vamos a leer en conjunto un mito que después van a tener que trabajar en él. Así que vamos a ver quién nos quiere ayudar a leer rápidamente este mito. ¿Qué nos va a ayudar a leer? Rafael, le encanta leer. Ya, Rafita. ¿Por qué no hay árboles? Se llama este mito. Ya, pero hasta el punto. Hasta el punto. Ya. En la Mitología inútil, inuit. ningún chamán es tan conocido como Kibiok, que ofrecía a los espíritus su luz y calor, por lo cual fue dotado con poderes especiales. Con eso, donde se convirtió en el chamán más poderoso y vivió muchas aventuras a medida
que viajaba por la tierra. Muy bien, Rafael. ¿Quién sigue? Pía. Ya, Pía. Y hasta el punto también, ¿cierto? También. Cierto día, en uno de sus viajes, Kiviok encontró un largo por casualidad y como la noche se acercaba, decidió levantar su campamento y viendo cómo el hielo se formaría sobre el agua. Kiviok decidió hacer un gran fuego para lo cual sacó su gran hacha y comenzó a cortar árboles combustibles. Muy bien, Pía. Santiago. Santiago. ¿En qué parte van? Mientras Kiviok. Mientras Kibio cortaba el árbol de una virtua de madera cayó Viruta. al agua y un pez nació. El pescado mirando a Kibiuk se burló, pero Kibiuk no le prestaba mucha atención. Muy bien, Sofía. ¿A dónde? Kiviok intentaba. No entendí a dónde. A el último párrafo. ¿No hacer caso? Kiviok no intentaba no hacer caso. El pez para a medida que las virutas de madera caían en el agua, se convertían en pescados y más peces se burlaban de él. Muy bien. Voy a realizar la lectura yo. ¿Por qué no hay árboles? Se llama este mito. En la mitología inuit, ningún chamán es tan conocido como Kiviok, que ofrecía a los espíritus su luz y calor, por lo cual fue dotado con poderes especiales. Con estos dones se convirtió en el chamán más poderoso y vivió muchas aventuras a medida que viajaba por la tierra. Cierto día, en uno de sus viajes, Kiviok encontró un lago por casualidad y como la noche se acercaba, decidió levantar su campamento. Viendo cómo el hielo se formaría sobre el agua, Kiviok decidió hacer un gran fuego, para lo cual sacó su gran hacha y comenzó a cortar los árboles como combustible. Mientras Kiviok cortaba el árbol tras árbol, una viruta de madera cayó al agua y un pez nació. El pescado, mirando a Kiviok, se burló de él, pero Kiviok no le prestaba mucha atención. Kiviok intentaba no hacer caso al pez, pero a medida que las virutas de madera caían en el agua, éstas se convertían en pescados y más peces se burlaban de él. Finalmente, los peces acabaron con la paciencia de Kiviok y este poderoso chamán se enfureció y comenzó a cortar todo. Tal cantidad de virutas y trozos saltaban por los aires que parecía de noche, aún siendo de día. Cada viruta que caía en el lago se convertía en un pez. Cada árbol diferente cortado por Kiviok produjo un tipo de pez diferente, desde la trucha al salmón. Kiviok siguió cortando y cortando hasta que finalmente disminuyó su rabia y alzó la vista. Al mirar a su alrededor, Kiviok se dio cuenta de que ya no quedaba ningún árbol. En contrapartida, los lagos y los mares estaban repletos de peces. Acá acabamos de leer un mito y lo que van a hacer ustedes en su cuaderno, chicos, es responder las siguientes preguntas. Luego de haber leído el mito, ¿qué fenómeno explica este mito? Y lo van a explicar utilizando ejemplos, ¿ya? ¿Por qué es un mito y no una leyenda? Luego, ¿cómo se llamaba el chamán más conocido por los inuit? ¿Por qué era el más poderoso? Ustedes van a buscar la información en el texto en caso de que se les haya olvidado. ¿Qué elementos del mito reconoces de inmediato como fantásticos? Lo de los peces, que era viruta, ¿cierto? Eso ya es fantástico. Según el texto, ¿cómo comenzaron a aparecer los peces?
Luego van a anotar cómo caracterizarías a Kiviok después de leer el mito. Ustedes van a indicar la respuesta. ¿Cómo pudo Kiviok disminuir su rabia? ¿Cómo la pudo disminuir? ¿Qué hubieses hecho tú en lugar de Kiviok? Luego te ha pasado que hay situaciones que te dan mucha rabia y te sacan de quicio como a Kiviok. ¿Y cómo crees que se sintió Kiviok una vez que se dio cuenta de lo que había hecho? Acá también ustedes van a explicar qué opinas sobre el mito que acabamos de leer y qué hubiese pasado con las personas que viven en esa zona si no hubiese existido el mito. ¿Ya? Ustedes van a responder esas preguntas y luego estas preguntas que aparecen acá al final son referentes al mito. ¿Por qué es un mito? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál es la diferencia que hay entre el mito y la leyenda? Que también aparece en las diapositivas anteriores. ¿Y qué les gustaría también saber acerca del mito? ¿O por qué creen ustedes que se llama mito? Chicos, ¿queda claro entonces? ¿Sí? Ya. Les voy a mandar entonces el Power. Nos vemos en un ratito más. Un besito. Cuídense. Nos vemos.